Muy buenos días y bienvenidos a esta primera sesión de esta jornada de las 15ª lecciones jacobeas. Tengo el placer de presentar a don Francisco Javier de la Ballina, que es doctor en marketing turístico y profesor en la Universidad de Oviedo, donde actualmente ejerce como director de la Cátedra de Turismo Oviedo Origen del Camino. Ha sido miembro del Consejo Nacional de Turismo de España y director general de Turismo del Gobierno de Asturias. También ha trabajado en varias empresas, destacando el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Su actividad investigadora está centrada en el campo de los destinos turísticos, donde ha desarrollado el modelo SmartMax, que permite estudiar el destino con una perspectiva tridimensional, de espacio, de tiempo y de interacción de los recursos. La ponencia que hoy presenta pretende desarrollar el carácter polisemántico de los términos de turista religioso y de peregrino del Camino de Santiago actual. Un peregrino que presenta un mix de motivaciones primarias claramente diferenciales con otras de tipo secundario, más relacionadas con el comportamiento y la cuestión turística. Diferenciar ambos niveles, motivaciones primarias y secundarias, resulta clave para entender también el valor de los distintos caminos de Santiago. Profesor de la Ballina, cuando usted quiera, si me permite, yo me... Pues muchas gracias. Obviamente, en primer lugar, buenos días y gracias al director de la cátedra, Miguel, por invitarme a este interesante curso de lecciones jacobeas, que lógicamente es un referente a nivel nacional. La cátedra del Camino de Santiago, de la Universidad de Santiago, de las universidades, pero en concreto la Universidad de Compostela es un referente, incluso desde el punto de vista de la revisión bibliográfica, la revisión de los trabajos académicos que sus miembros publican. Efectivamente, yo voy a intentar hablar del Camino de Santiago no desde una perspectiva turística, pero sí debatiendo en torno a su perspectiva turística. Anticipo que no soy un defensor de la palabra turiperegrino, personalmente no me gusta mezclar ambos conceptos, pero ese concepto existe y sobre él va la reflexión. Bien, está claro que por este orden, al menos histórico, Jerusalén, Roma y Santiago son los tres grandes caminos o rutas sagradas de la cristiandad. Los palmeros, los romeros y los peregrinos. Digo esto porque seguramente ustedes ya lo saben, pero la palabra peregrino es exclusiva del Camino de Santiago. Los que van a Roma son romeros y los que van a Jerusalén son palmeros. Y los que van a la casa de Elvis Presley tampoco son peregrinos. ¿De acuerdo? Digo esto porque yo creo que también es un tesoro propio del Camino de Santiago, el que es el propietario legítimo, el copyright del término peregrino. Bueno, pues de esos tres grandes destinos, Jerusalén, Roma y Santiago, está claro que el más rico, el más importante, el más potente en estos momentos, el más vivo en estos momentos es sin duda el Camino de Santiago. Hoy en el Camino de Santiago yo mismo estaba desayunando, tomando un café en una de las callejuelas, no me digáis cuál porque sería incapaz de saberlo, pero una de las callejuelas de aquí de Santiago de Compostela con mi mujer, y justo por la ventana veíamos a una señora mayor de raza negra y nos llamaba la atención porque, como que desencajaba con su mochila y con su palo, desencajaba un poco en lo que es esa tradición católica cristiana del peregrinaje. No, hoy el Camino de Santiago, hoy Santiago de Compostela y mañana y pasado y ayer, antes de ayer, es un espacio multicultural donde podemos encontrar gente de muchos países, gente con muchas ideologías e incluso posiblemente gente ahora mismo subía en el camino a la catedral un grupo de asiáticos, no me digáis si serán coreanos, japoneses o chinos, pero ahora mismo subían en la catedral un grupo de asiáticos. Por lo tanto, también es un camino o es una ruta que tiene un carácter multirreligioso. Hoy el Camino de Santiago, y ahora mismo lo comentaba con el director, es un auténtico fenómeno de masas, ¿vale? En algún momento habrá que reflexionar sobre la palabra masas, pero está claro que el Camino de Santiago es un auténtico fenómeno de masas. Claro, lógicamente,
intentar comparar el peregrino medieval con el peregrino actual es una locura. Es decir, nadie de todos los estudiosos que a lo largo y ancho de este mundo estudian el Camino de Santiago en particular o estudian el peregrinaje en general, hace ninguna comparación, porque desde el punto de vista de la sociedad es imposible comparar la sociedad medieval con la sociedad actual. Es imposible relacionar sus comportamientos, sus actitudes, sus motivaciones, su modo de vida es imposible de comparar con el actual. Por tanto, está claro y es lógico que está muy bien que tengamos desde el punto de vista histórico, artístico y cultural esa referencia del peregrino medieval, pero seamos realistas, hoy el peregrino no es un peregrino medieval, hoy el peregrino es un peregrino contemporáneo. Bueno, mi primera reflexión sería la siguiente, y es que en el momento actual el Camino de Santiago tiene una elevada, o al menos tiene una tendencia importante de tipo vacacional. Ojo, fíjense que digo vacacional, que no digo turístico, ¿vale? Que no es lo mismo. Veamos algunos datos, ¿no? Algunos datos oficiales, porque evidentemente ni la oficina de peregrinos registra todos los peregrinos que entran en Santiago, ni el INE registra todos los turistas que llegan a Santiago. Supongamos que al menos nos dan una pista que podemos utilizar los estudiosos como una pista base. Bueno, en primer lugar, en Santiago pesan más los turistas que los peregrinos. 550.000 de los 900, bueno, 1 millón de turistas que en el año 2023 visitaron Santiago de Compostela, según el Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo español que controla la llegada datos de estadísticos del sector turístico, del millón. Bueno, pues 550.000, al menos un 55%, no son peregrinos. Bueno, y esto es también relevante porque en cierto grado nos está dando la importancia del atractivo indirecto del Camino de Santiago. Tiene un atractivo directo de lo que es recorrer el camino, pero tiene un atractivo indirecto que es ir a conocer el destino, ir a conocer el destino sacro, ir a conocer el lugar sacro, que es Santiago de Compostela. Es una primera reflexión importante, ¿vale? Porque desde el punto de vista de la definición de la ciudad, de los servicios de la ciudad, el diseño turístico de la ciudad, pues lógicamente hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y yo me imagino que ya se está considerando por parte de las autoridades. Bueno, ese es un primer dato, la importancia indirecta del camino ya supera la importancia directa del camino. Ligeramente, 50-50, pero ya en principio la supera. Vamos a un segundo dato de la oficina del año 2023. 220.000 personas recorrieron el camino francés, que es el camino más importante. Fíjense que prácticamente representa el 50%, 222.000 de 446, prácticamente es el 50%, ¿no? Por tanto, en principio, 1 de cada 2 peregrinos que llegan a Santiago de Compostela, vuelvo a decir que asumiendo como cierto los datos de la oficina del peregrino, llegan por el camino francés. Pero, sin embargo, son 33.700 personas las que comienzan en Saint-Jean, en Francia. Es decir, apenas, así hago de pronto, un 15% de los peregrinos que llegan por el camino francés inician el camino francés donde se debe de iniciar el camino francés, ¿no? León y Ponferrada cobran importancia desde la pospandemia. No sé si tiene algo que ver con el AVE, lo comentaba antes informalmente, o no tiene nada que ver con el AVE, pero León y Ponferrada están teniendo datos de crecimiento muy importantes. 15.000 personas, bueno, ya es un dato relevante. Tenemos el caso de Sarriá, que es un caso, bueno, pues singular. Y le digo singular porque el caso de Sarriá, evidentemente, es un caso de peregrinaje útil, digámoslo de esta manera, ¿no? Es decir, vamos a ser peregrinos, pero vamos a ser los peregrinos justos, justo, lo mínimo del peregrino, ¿no? Vamos a ser peregrinos, pero vamos a ser un mínimo de peregrinos, ¿no? 131.000 personas, según datos de la oficina, repito, inician el camino desde el francés de Sarriá. ¿Qué me está diciendo esto? Por una parte, bueno, que el camino francés es importante, pero no es tan importante como parece.
Antes también comentábamos un poco en plan informal en la presentación, como hasta después de Burgos, hasta Burgos, está habiendo unas ciertas dificultades en presencia de peregrinos en el camino francés. Vamos a otros datos que yo creo que también son interesantes y luego les indico por qué. El camino portugués es un camino cada día más relevante, es un camino que aporta, evidentemente, dentro de las cifras globales, prácticamente 90.000 peregrinos, pero es que 33.000 empiezan en Tui. Empiezan en Galicia prácticamente, por lo tanto, bueno, pues una parte importante, casi un 40% del peregrinaje portugués es un peregrinaje portugués de corta distancia, que acorta la distancia. Algo parecido ocurre con mi origen, Oviedo. Oviedo está creciendo, el camino primitivo también lleva creciendo desde hace 3 años y estamos alcanzando ya la cifra de 20.000 peregrinos. Permítame que aparte de los números vaya una serie de datos, ¿vale? El camino desde Shenyang son 33 etapas, desde Roncesvalles serían 32, el camino desde León serían 11 etapas, el camino desde Sarriá son 5 etapas, el camino desde Tui son 7 etapas, el camino desde Oviedo son 13 etapas. Hay un claro acortamiento del camino. Hay un claro acortamiento del camino en los tiempos. Por eso he dicho la palabra vacacional, porque el camino se está adaptando, está cambiando de acuerdo a los comportamientos vitales de la sociedad moderna. ¿Cuándo podemos hacer el camino? ¿Cuánto tiempo podemos hacer el camino? ¿Tenemos la sociedad moderna 33 días, 34, 35 días para poder hacer el Camino Santiago? ¿Disponemos con nuestras vacaciones laborales, escolares, etcétera, etcétera, de 34 días para hacer el camino? La sociedad moderna vive con unos momentos, las vacaciones, cargado. Ahora, de la época industrial, ¿no? Por lo tanto, observamos un acortamiento importante en la extensión del camino. Un acortamiento que nos llevaría a que aproximadamente más de un 40% de los turistas del camino hacen el camino en etapas de menos de una semana. Bueno, tengámoslo en cuenta, y casi un 10%, entre un 8 y un 10%, lo hacen en un periodo menor de 2 semanas. En total, el 50% lo hace en menos de 2 semanas. Y fíjense que solamente he considerado los casos de Oviedo, de León, de Sarriá y de Tui. No he considerado otros casos menores, como puede ser el caso del Ferrol, Camino Inglés, etcétera, etcétera, que posiblemente incrementarían este número a ser muchos más los peregrinos que están acortando el camino, ¿no? Y que en cierto grado, el otro día lo comentaba con la radio, en cierto grado está regionalizando el camino casi o cada vez más dentro de Galicia. Dentro de Galicia se produce ese fenómeno peculiar que salen de Galicia para llegar a Galicia. Como mucho, las provincias o territorios limítrofes, como Asturias y León, tenemos un cierto aprovechamiento, aunque ya ven que con datos bastante menores, ¿no? Pero Tui, Ferrol, Sarriá están, digamos, acogiendo un número muy importante de peregrinos. Si además lo miramos en estacionalidad, de nuevo con datos de la oficina, vemos que los mayores porcentajes de llegadas diarias de peregrinos, 50.000, 60.000 al día, se producen en los meses de verano, en los meses de julio, agosto y septiembre. Hay variaciones interanuales, en algunos casos tiene también que ver, como en el último año, tiene que ver con en qué mes cae Semana Santa y ese tipo de cosas, pero en principio, básicamente estamos hablando de que por encima del 50%, claramente por encima del 50%, se está realizando el camino en momentos vacacionales. Y esos momentos vacacionales son los momentos de verano, ¿vale? Yo siempre, o a veces, les cosas como sobre todo los peregrinos, ¿no? Que los peregrinos son muy, entre comillas, fantasiosos, ¿no? Es decir, yo no sé cómo
cómo el boca-oreja hace que los demás quieran hacer el camino después de ir a un peregrino, porque la cantidad de sufrimiento que ha tenido a lo largo del camino es de tal calibre que no sé cómo puede convencer al resto de la gente para que lo haya. Exageran, ¿vale? Pero bueno, digo esto porque muchas veces, sobre todo en Oviedo, que en Oviedo tenemos 3 fuentes del camino, ¿vale? Tenemos el camino primitivo, evidentemente tenemos el camino que viene por Pajares y tenemos luego el camino, desviaciones del camino de la costa, que entran a Oviedo por el tema de la catedral y luego vuelven a recuperar la costa en Avilés, ¿no? Entonces, cuando hacemos estudio en tal, pues hay mucha gente que en Oviedo, hay mucha gente que nos dice que, bueno, pues hacen el camino del norte, por aquello de la climatología. Bueno, pues no sé, está claro que Castilla debe ser muy dura los meses estivales, ¿no? Pero no me voy a enrollar en estos temas. Lo que sí quiero dejar claro, como ustedes pueden ver, es que hay una relación creciente entre el Camino de Santiago y los periodos vacacionales o el sentido vacacional de las personas, no más que los periodos, el sentido de las vacaciones, el realizar el camino durante las vacaciones. Claro, a esta característica vacacional podemos añadir otras características típicamente turísticas, ¿vale? Por ejemplo, hay un desplazamiento y un transporte, es verdad, el peregrino puede llegar a pie, pero va a volver a su origen en avión, tren, autobús, por tanto hay un desplazamiento. Hay también una oferta de servicios, pues desde los albergues hasta casas rurales, hasta coches que te llevan las mochilas, hay que comer, por tanto hay una oferta de servicios y con ello hay un impacto económico que quizás es lo que más ha caracterizado las políticas que hasta ahora se están desarrollando en torno al camino, ¿no? Empieza a haber intermediarios, sobre todo en Sarriá. En Sarriá hay un montón de empresas que te organizan el camino, pero también ya hay una en Oviedo que te organiza el camino, que tú ya puedes contratarle a ella, a esa empresa, y ella te prepara la tapa, con dónde vas a comer, dónde vas a dormir, etcétera, etcétera. Puedes elegir si prefieres dormir en un albergue o prefieres dormir en una casa de aldea, te mueve la maleta de un lado a otro, con lo cual aquello de ir con pocas cosas ya no es lo mismo. Bueno, empiezan a aparecer algunos intermediarios. El peregrino también visita atracciones turísticas de cada sitio. Cuando el peregrino llega a Oviedo, visita la catedral y otros atractivos turísticos de Oviedo. Y cuando llega a Santiago, visita la catedral y otros atractivos turísticos de Santiago. Por tanto, tiene comportamientos también turísticos, ¿no? Y luego hay una interacción clara con la población local. El peregrino actúa con la población local, ¿no? Por lo tanto, hay una tendencia vacacional más todas estas cosas a generar un palabra nuevo que se llama, ese palabra que es muy utilizado en la academia o por parte de muchos académicos, que es la palabra de turiperegrino. Bueno, evidentemente el turismo no existe, la relación entre turismo y peregrino no es del siglo XX ni del siglo XXI. La calle El Águila de Oviedo, que tienen ahí 2 fotografías de la calle El Águila, una desde arriba para que vean que sale de la catedral y otra desde abajo. La calle El Águila de la catedral de Oviedo era la calle de las tabernas medievales. Por tanto, en la época medieval ya había un conjunto de servicios que tenían un impacto económico en la ciudad. Lo que pasa es que en la época medieval no existía la palabra turismo. Así de claro, ¿no? Y por lo tanto no se podía hablar de turiperegrino porque en aquella época, repito, no existía. Es decir, hay una diferencia semántica que es una diferencia social, pero sí que existía un impacto económico en la zona, ¿no? Ese impacto económico evidentemente también ayudó en muy mucho, y todos sabemos, sobre todo los colegas que se dedican al campo de la historia y la cultura, evidentemente fue acompañado o fue también motorizado, ayudado por una inversión en patrimonio, en cultura, etcétera, 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 ¿no? Bueno, pero ¿cuál es el problema que yo me encuentro o que nos encontramos, y yo entre ellos? Que el término turismo no gusta al peregrinaje, a las peregrinaciones, no gusta, lo entienden como un término absolutamente peyorativo. No me confundas con un turista, yo no soy un turista. Eso me lo dicen los peregrinos, o nos lo dicen los peregrinos, por favor, ni se te ocurra. Eso, las asociaciones de amigos del Camino de Santiago han hecho prácticamente una causus belli, es decir, han hecho una razón de guerra el que los llamen, el que a alguien se les ocurra confundir peregrinación con turismo. La propia Iglesia, a lo largo y ancho, introduce medidas que intentan
digamos, aislar o por lo menos separar o por lo menos diferenciar, como mínimo diferenciar, el peregrino de lo que es el turista mercantilizado, digámoslo así, ¿no? Y algunos académicos, yo particularmente también no me gusta tampoco mezclar la palabra turismo con peregrino. ¿El peregrino tiene un impacto económico y por tanto turístico? Sí que lo tiene. Bueno, ¿y qué? Pero es un peregrino, no es un turista. ¿De acuerdo? Al menos es mi percepción. En todo caso, tenemos aquí, todos tenemos, yo creo que algunos lo sabemos, que resolver esta discusión, este debate sobre, oiga, que no somos turistas. ¿De acuerdo? Y tampoco hay por qué tirarse de los pelos por decir, oiga, es que no son turistas. ¿Vale? Yo algunas veces lo comento un poco así informalmente y pongo el ejemplo con el viajero de trabajo. O sea, imagínense que ustedes tienen que ir porque su empresa se los mandan 3 días a La Coruña o 3 días a Bilbao porque tienen que allí realizar el arreglo de una máquina que su empresa les ha vendido a no sé qué empresa y ustedes tienen que ir. ¿Y son turistas? Pues según la Organización Mundial de Turismo son turistas de trabajo. ¿Qué turistas de trabajo ni qué narices? O sea, voy porque tengo que ir, porque me obligan a ir. No voy porque yo quiera ir. Por tanto, quitemos la palabra turista de algunos aspectos y quedémonos sencillamente con que tiene un impacto económico. Y de alguna forma asumamos el peregrino como lo que debe ser el peregrino y como lo que quiere ser el peregrino. Bueno, en ese sentido hay un modelo que es muy conocido en el mundo de la investigación académica, que es un modelo clásico, que es el modelo de Smith, ¿no? El modelo de Smith plantea que cualquier estudio que se quiera hacer en relación al turismo religioso, este modelo no es un modelo de peregrino, aunque fue utilizado por autores para introducir esa palabra, para defender la palabra turismo y peregrino, plantea que el turismo religioso va de un máximo a un mínimo. Es decir, va de un máximo de motivación, yo voy por razones religiosas y punto, a un mínimo en el que yo no voy por razones religiosas, sino que voy por otro tipo de razones. De un más a un menos. El modelo de Smith plantea la palabra voy por razones de lugar sagrado, voy por fe religiosa, voy porque soy conocedor de esa religión y quiero, o voy sencillamente porque soy un seglar. Yo no, algunos autores, estudiosos, incluso cambiaremos las palabras y las actualizaríamos y diríamos, viajo a un lugar religioso porque soy un devoto, viajo a un lugar religioso porque soy un practicante, viajo a un lugar religioso porque me han educado en esa religión y por tanto tengo un pozo de educación, de cultura, de conocimiento que quiero aprovechar y expandir y viajo por eso. O sencillamente viajo porque quiero conocer la historia y porque quiero conocer la cultura y porque quiero conocer el arte, ¿no? Pero cuidado, que la palabra seglar no es lo mismo que la palabra impío. ¿Vale? Porque también hay esa cierta confusión de decir, oiga, es que el que no viene por razones religiosas, no. Hay varias palabras que hay que saber utilizar y con cierto conocimiento, que es como la inventio, que me acabo de conocer, que la inventio era descubrimiento y por tanto no confundirlo con invención. Bueno, pues lo mismo, seglar no es lo mismo que impío. Se puede parecer más a laico, pero tampoco está claro que sea laico, entonces hay que manejarlo con un cierto sentido de la coherencia, ¿no? No con el negativismo de la parte religiosa, sino simplemente como personas que, por la razón que sean, o no se han educado en sentido religioso o sencillamente, pues se han renunciado a él, pero eso no significa, repito, que sean impíos, ¿no? Bueno, eso, como ustedes verán abajo, que es realmente el modelo de Smith, da lugar a 3 tipos de movimientos, ¿no? Primero tenemos los peregrinos, que se mueven más motivados por razones de religiosas. Tenemos el turismo religioso, que mezcla la religión con el conocimiento de la historia, de la cultura, el arte, que a su vez hay otro modelo, el modelo de Nolan, que me parece muy interesante y sobre el cual debemos de debatir y estudiar todos, Nolan plantea que tengamos cuidado porque existe una dependencia de los elementos históricos, culturales y artísticos, dependen de la religión. Y, por tanto, de alguna manera no se debe de aislar lo que es el patrimonio por una parte de lo que es la religión por otra.
Es decir, hay como una interacción que forma un todo. Y que eso de coger y decir, la catedral es un monumento y la catedral es un lugar religioso. Cuidado, que la catedral es un monumento religioso. Y Nolan plantea que no se puede ser tan facilón de separar lo religioso de lo histórico de lo cultural, ¿no? El altar de la catedral, pues evidentemente tiene un sentido totalmente religioso y por lo tanto intentar apartarlo como que es un elemento artístico independiente, pues está claro que Nolan plantea, y yo creo que con cierta razón, que no hay esa independencia tan clara, ¿no? Bueno, y como ven ya de una forma más aplicada, esto daría lugar al peregrino pío, o sea, el peregrino que viajaría al puro estilo casi medieval por razones o motivaciones estrictamente religiosas, al peregrino con fundamento religioso, al turiperegrino, que es también, aprovechando el modelo de Smith, como nació el palabra este, al turista religioso, que se mueve más por conocimiento de la parte de elementos religiosos, y finalmente tendríamos al turismo seglar. Bueno, como ven, lo primero que nos encontramos y tenemos que utilizar para debatir sobre qué es el peregrino es el turismo religioso, que es lo que ha estudiado, como he dicho antes, el modelo de Smith, el turismo religioso. Bueno, todos los autores, todos los investigadores, todos los académicos, todos los expertos, o la mayoría de los expertos que yo he leído, coinciden en una cosa. El turismo religioso es una mezcla, una extraña mezcla de muchas cosas, ¿vale? Los de marketing, me presentaban como doctor en marketing, efectivamente soy doctor en marketing. Los de marketing tenemos un palabra que decimos marketing mix, la mezcla de cosas para vender que creamos. Bueno, pues utilizando esa idea del mix, de la mezcla, la definición de turismo religioso sería: hay una mezcla de atractivos religiosos y culturales, Nolan, religión y cultura pueden ir unidos, con actividades recreativas en los sitios sagrados o sacralizados. El peregrino es peregrino por motivos religiosos y culturales, el turista religioso es religioso por razones religiosas y culturales, pero lógicamente cuando está en el destino, pues también entra en un museo que no tiene por qué ser religioso, o también participa en una comida típica gallega, etcétera, 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 ¿no? Por lo tanto, hay una mezcla. Claro, el problema es cuánto echamos de cada componente, ¿vale? Y aquí ya sí que entramos en una problemática del marketing muy típica, y es que cada cliente es un mundo, pues cada turista es un mundo y cada peregrino es su propio mundo. Bueno, como decía Nolan y su hijo, muy típico en los antiguos académicos, plantean tres tipos o tres segmentos importantes de turismo religioso. Ya ven como Nolan crea o acepta o promueve el uso de la palabra peregrino dentro de lo que es el turismo religioso y por tanto que tiene impacto religioso, pero sin meterle nombres añadidos, ¿vale? Tiene el peregrino, tiene el turista que asiste a visitar atractivos históricos. Hay muchísimos estudios que claramente identifican que, por ejemplo, el que visita la Catedral de la Almudena tiene bien poco de religioso y es un típico turista madrileño, o el que visita la Catedral del Pilar en Zaragoza tiene muy poco de turista religioso y lo que hace es visitar la iglesia, la Catedral de Zaragoza, porque está visitando Zaragoza, por lo tanto hay, digamos que la parte religiosa como atractivo. Y luego hay una parte también muy importante y que bueno, pues la Iglesia trabaja frecuentemente con ello, que es la de los eventos religiosos. Crear eventos religiosos en lugares sacralizados, en lugares religiosos, y esos eventos ayudan a reforzar la imagen atractiva de la religiosidad. Y claro, el problema es que el que visita las iglesias es más secular, el que asiste a eventos de la Iglesia es más religioso, y el peregrino, ¿qué narices es? Bueno, avancemos un poco. Avanzamos y para ello lo que les hago es mostrarles lo que pueden ser los principales estudios sobre motivaciones. No se preocupen de hacer fotos, digo, porque seguramente la organización
le he pasado esto a la organización y seguramente ellos se lo pueden facilitar, ¿vale? Bueno, y si quieren hacer fotos, pues también, faltaría más. Es un resumen, ¿vale? Porque hay muchísimos estudios. Luego también les comentaré que estos estudios no son iguales, pero hay muchísimos estudios. Hay uno que no es un estudio y que pongo en color rosita por aquello de que, bueno, no es un estudio, pero sí es algo que a los estudiosos nos influye bastante, que es la calificación que hace la Oficina del Turismo. No es que sea un estudio, pero nos influye porque los datos que tenemos vienen dividiendo entre el turista religioso, el turista cultural y el que, bueno, un poco de cada. Nolan, ¿recuerdan? Nolan, religioso cultural, un poco de cada. Bueno, evidentemente, repito, esto no es un estudio y luego os presento lo que son los más importantes, ¿no? Bueno, voy a empezar por el más sencillito, el de Wang, que tiene solamente 3. Religión, cultura e historia. Vale. Sencillito, claro, prácticamente coincidente con la oficina, si mezclamos historia con cultura, pero le faltan motivaciones que han aparecido en otros muchos estudios como muy importantes. Por ejemplo, la aventura, el reto personal, por ejemplo, la naturaleza, que en el caso del Camino de Santiago aparece con bastante recurrencia. Por tanto, una clasificación sintética como la de Wang nos queda muy corta. La de Granero, que esta sí es del Camino, religiosas, espirituales, vacaciones y reto. Mete la palabra reto, aventura, que es verdad que por ahí están y cada día aparece con más clara, pero mete un cajón desastre, vacacionales. ¿Y qué es vacacionales? Vamos a más. De 5 tenemos la de Robina, que bueno, también acierta bastante con lo que dicen los peregrinos, pero mete la palabra educativa. Bueno, sí. Los grupos de estudiantes, no sé hasta qué punto los grupos de estudiantes son relevantes y hasta qué punto su motivación es directa y hasta qué punto hacen el camino de una forma completa. Carvache es una autora latinoamericana. Mete el término compras. No tengo muy claro que en el turismo religioso, que en el peregrinaje las compras sean ni mucho menos una motivación relevante, ¿no? Riegel, que son autores alemanes que estudian el Camino de Santiago, bueno, pues meten la palabra ver, disfrutar, relajarse, es popular. Bueno, hay una cierta indefinición en la terminología. Y, hombre, lógicamente, las que más aciertan, porque a costa de tirar con más balas es más fácil que acierten, son las que son más amplias, que serían la de Amaro, que es muy conocido en el sector de los estudios de peregrinaje de Santiago, y también la de Vistas, aunque Vistas es un tema, está más relacionada con las peregrinaciones centroeuropeas. ¿Dónde me lleva esto que estoy diciendo ahora mismo? Pues voy a saltármelo y luego vuelvo atrás. En que me lleva a que hay que tener mucho cuidado con los estudios de peregrinos que se leen. No confundamos los estudios de peregrinos con los estudios del peregrino de Santiago. ¿Por qué? Primero, porque en los casos que yo les he puesto, por ejemplo el del Wang, es un estudio asiático. Por lo tanto, tenemos estudios de peregrinos en la literatura académica, los investigadores tiramos mucho de utilizar revistas, libros y demás, ¿no? Bueno, pues en las revistas y libros en los que estudiamos, vemos en el título la palabra pilgrim, nos tiramos de cabeza a leer el artículo y luego te das cuenta, vale, pero esto es una peregrinación budista de mediodía. Primero, el budista no sigue nuestro modelo y segundo, como luego comentaré, es de mediodía. Claro, comparar andar mediodía con andar 13 etapas desde Oviedo, la cosa cambia, ¿no? Por tanto, primero, hay que tener mucho cuidado al utilizar estudios que no sean, al menos, católico-cristianos. En segundo lugar, hay que tener muchísimo cuidado. Antes les comentaba el caso de Garbache, que es una autora latinoamericana. Claro, pero es que el estudio de Garbache era sobre la peregrinación a la Virgen de Guadalupe en Perú. Pero es que la peregrinación de la Virgen de Guadalupe en Perú son 12 kilómetros. Claro, ahí sí que puede aparecer la palabra compras, porque realmente tiene mucho que ver con la visita a un lugar. Entonces hay que tener también mucho cuidado porque no es lo mismo. Aquí les pongo un caso que nos gana, el caso de Fashiang, que es una peregrinación budista de 2.200 kilómetros desde China hasta la India.
¿vale? Muy poco masificada, digámoslo así, pero que es que 2.200 kilómetros debe ser tela marinera, ¿vale? Pero bueno, quiero decir que no confundamos, porque la distancia marca mucho la motivación del peregrino, ¿vale? Y con la distancia a veces también va el modelo. Hay muchísimos, hay varios autores, creo que con razón, al menos yo también me lo he encontrado, creo que con razón, que dicen que los peregrinos tampoco saben muy bien explicarse. Entonces, que tampoco conocen muy bien las motivaciones y lo que hacen es ir a elegir la fácil que tú le propones, pero que no siempre coincide con la real. Otro estudio de Nielen o otro alemán, los alemanes estudian mucho el Camino de Santiago, que dicen que cuidado, porque no es lo mismo que preguntes a un peregrino cuando sale, durante que cuando llega. Te va cambiando. ¿Y cuándo le preguntamos? Cuando sale, en el medio, cuando llega. Ya tenemos elementos que sesgan los estudios, ¿no? Y luego, esto digamos es más técnico, hay diseños estadísticos muy distintos. Por ejemplo, hay un estudio que pregunta por 25 motivaciones. Vamos, yo creo que el peregrino, según le preguntan 25 motivaciones, se debe volver loco perdido, ¿no? Y luego, ¿qué hacen? Utilizan la estadística para tratar de refundirlo y de fundirlo. Bueno, la estadística no siempre acierta y a veces lleva elementos de muchas varianzas. Lo que sí está claro, que es donde yo quería llegar, y aquí hago propia una palabra, una frase de Vijayarth, que es uno de los principales investigadores internacionales del mundo de la peregrinación, que dice literalmente: el poder de las motivaciones de los peregrinos es la religiosidad, porque el objetivo es llegar a un lugar santo. Bien, efectivamente, lo que intento traducir aquí en esta especie de mix nuclear es que la motivación religión aparece en todas las que antes les he dicho, en todas. Por lo tanto, la motivación religión es una motivación absolutamente central y principal, lo cual, luego volveré a ello, no tiene nada que ver con la palabra religiosidad. ¿Vale? No confundamos religión con religiosidad. Por ejemplo, antes hablábamos en el modelo Smith hablábamos de las personas que se educaron en una religión. Pueden no ser practicantes, pero mantienen ese fundamento de religión. Y por lo tanto, la religión es importante, aunque no lo hagan por razones de religiosidad propia. Entonces, la religión está en todas partes, en todos los estudios. La segunda motivación que más aparece son las motivaciones histórico-culturales, en 3 de cada 4 estudios. Y la tercera motivación que más aparece es la motivación social, prácticamente o casi en la mitad de los estudios. Luego las demás, como vemos, ya son menores, ¿vale? Por lo tanto, el mix nuclear, les faves de la fabada, no sé si les sirve como ejemplo, las habas de la fabada, o qué hacemos con los gallegos. El pulpo del pulpo no, porque es evidente, ¿no? ¿Qué? Los grelos, bueno, pues los grelos, ¿vale? El grelo, las habas, es la religión. Y luego aparte lleva la con, histórico-cultural. Y luego aparte lleva... Me explico, es decir, hay unos ingredientes que son absolutamente principales y sobre los cuales debemos de construir. Mira, tenemos un elemento en común, quizá los extranjeros que pueden estar aquí menos, pero tenemos un elemento común, gallegos y asturianos, que es el hórreo, ¿vale? Pues las patas del hórreo, las que sujetan realmente el hórreo, son la religión, el intercambio social, luego comentaremos cómo el estar con gente nueva, estar solo, pero a la vez con gente nueva y distinto es una motivación muy importante. El intercambio con otras personas. Yo lo veía esta mañana dando un paseo por Santiago antes para ir a tomar un café, cómo unos peregrinos ayudaban a otros porque estaban perdidos por las calles y por aquí, y esperaban en una esquina porque veían a otro que estaba perdido. Bueno, pues esa idea del intercambio que se produce dentro del camino creo que es muy importante y evidentemente, claro, la historia y la cultura dentro del modelo de Nola. Bueno, a ver, en Oviedo tampoco íbamos a ser menos, sino íbamos a dejar de hacer tampoco algún estudio. Entonces, lógicamente, también hicimos un estudio específico del camino primitivo. ¿Y por qué digo específico del camino primitivo? Porque solamente estudiábamos a los que salían de Oviedo
para venir por el camino primitivo a Santiago. No estudiábamos ni a los que pasaban, ni a los que iban luego por Avilés, solamente los que luego iban a incorporar el camino primitivo. El cuestionario, para evitar problemas de compresión, se hizo en 5 idiomas: alemán, español, francés, italiano e inglés. Bueno, los principales países aparecen ahí, pero sí, lo que sí me importa, y esto es muy importante, es que en la encuesta se planteaban que eligiesen entre 10 posibles motivos, un número limitado de motivos. Les pedíamos que dijesen de cada uno de ellos sí o no, pero aquí viene la salvedad importante, la corrección que hacíamos importante, y es que de los que indicaban, les pedíamos que nos dijesen los 3 más importantes por orden. Por tanto, de alguna manera estábamos ponderando, dando un valor a lo que nos indicaban. Y cambiamos la palabra motivación religiosa por religión cristiana. La idea de abandonar esa confusión, ese sesgo que podía venir por confundir. No lo hago por religiosidad, sino que lo hago por fundamentos de la religión en la que me educaron o en la que yo más o menos practico. Bueno, motivaciones iniciales, volvemos a coincidir, ¿vale? Religión, historia, la cultura pierde un poco valor en relación a la naturaleza. Estamos hablando de los caminos del norte. Los caminos del norte son caminos muy medioambientales, donde hay una percepción de la vida rural, ¿vale? De la vida con la naturaleza. Nos lo dicen muchos peregrinos, es que vivo con el gallo, ¿vale? Y me mojo como el gallo, me levanto cuando el gallo, me acuesto cuando el gallo, viven como el gallo, viven dentro de lo que es los ritmos que les marca la naturaleza, ¿no? Por tanto, aparece la palabra, fijémonos que, en porcentajes aparecen por ahí, pero fijémonos que el 48% de las motivaciones que nos dicen son históricas, naturales y religiosas. Que nos dicen esa primera pregunta. Claro, si vamos a lo ponderado, ya la cosa cambia. La cosa cambia y toma muchísimo más valor el término religión, que pasa a ocupar religión cristiana, que pasa a ocupar el primer valor. Hay un claro desplazamiento, ¿vale? Por lo tanto, nos coincide un poco con lo que hemos comentado con la religiosidad. Aquí lo ven, comparando los perfiles, ven que el que más se mueve, del azul al rojo, el que más se mueve es la religión. Es el que tiene un movimiento mayor positivo. Luego, un poco menos el histórico y natural, y bueno, también tiene un cierto movimiento el reto. ¿De acuerdo? Vemos esos movimientos. También en ese estudio del Camino Santiago primitivo hemos hecho también lo que se llama en marketing una segmentación, qué tipo de motivaciones mueven a distintos tipos de peregrinos. Llegamos a estas 5, un peregrino de naturaleza slow, un peregrino que quiere viajar tranquilo, despacio, sosegado, naturaleza, slow y religión, uno de religión, aislarse, histórico y cultural, otro de evento, otro de cultura, región histórica y otro de reto y grupo. Bueno, como ven, determinamos 5 tipos principales de peregrinos. Digamos que tenemos los peregrinos hiperreligiosos, que son aquellos que más valor dan a la religión, también a la historia y también a los aspectos culturales. En segundo lugar, tendríamos los peregrinos medios, que dan una importancia a esos 3 que daban máximo, ¿vale? El hiperreligioso metía la palabra aislarse, los otros no metían la palabra aislamiento, la diferencia entre los hiperreligiosos y los peregrinos medios. Los peregrinos religiosos de eventos, los que iban, porque de alguna forma iban hacia o algún evento, y luego teníamos los peregrinos activos y los peregrinos de naturaleza, ¿no? Los peregrinos activos, que son los de color naranja, que como ven, son los de color, sí, los de color naranja, que meten la palabra reto, ¿vale? Actividad física, reto físico, reto humano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta parte tenía menos tal. Bueno, volvamos un poco al principio, ¿no? Ya hemos hecho una revisión de las motivaciones y volvamos un poco al principio de la cuestión, ¿no? Y es turista, turiperegrino o peregrino. Bueno, queda claro que el turista es el que va a un lugar santo, ve lo que tenga que ver de ese lugar y se va. Eso está claro. Por lo tanto, la distinción entre el turista religioso no, seglar o religioso, y el turista y el peregrino está claro. El turista y el turiperegrino al menos tienen un camino,
El camino es una parte, quizá la parte más importante, que dicen muchas veces ellos, de la experiencia. Lo importante no es Santiago. Santiago es importante, es el objetivo, es el lugar santo, claro que lo es. Pero lo importante para ellos no es Santiago. Lo importante para ellos es hacer cada paso, dar cada paso del camino. Por lo tanto, la diferencia entre turistas y peregrinos está claro. Los turistas van al destino, van a Notre Dame, pero no caminan hacia Notre Dame, ¿vale? Esa diferencia la tenemos claro. Y por tanto, la variable importante, el atributo, el elemento fundamental para estudiar al peregrino tiene que ser el camino, ¿de acuerdo? Tiene que ser el camino. Bueno, y aquí me cojo también una palabra de un autor que es Warfield, que dice que también un estudiante, también alemán, los alemanes estudian muchísimo el Camino de Santiago, lo practican y también y sobre todo lo estudian muchísimo, que dice literalmente peregrinar es un camino. Peregrinar es un camino. Si peregrinar, que es propiedad, copyright, habría que patentarlo, por cierto, copyright. Peregrinación es Camino de Santiago. Lo demás es caminar, andar, correr, lo que tú quieras, pero no es peregrinar. La peregrinación a Santiago lo importante es el camino de Santiago. La clave está en el camino de Santiago, ¿no? Y esa peregrinación supone un camino previo de preparación. Hay quien hace únicamente una preparación física, hay quien hace una preparación religiosa, hay quien hace una preparación mental. El camino es duro, la soledad es dura. Hay una etapa de preparación. Cuanto más prepares el camino, entre comillas, más entiendes las dificultades del camino. En segundo lugar, hay una fase de sacrificio, la dureza del camino. Hay que vivir el camino. Les he puesto ahí una foto pues, de Navarra, pero es durilla para el que va por ahí con la mochila, porque está lloviendo, el camino no ayuda mucho y, bueno, no debe ser la cosa como muy motivadora, ¿no? Pero, y aquí fijémonos, y yo me quedaría también con este después y lo guardaría para el siempre. Hay un después. ¿Cuál es el después? Un objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del peregrino? Hacer el camino para al acabarlo mejorar su vida en la forma que sea, de la forma que sea, como él lo haya entendido, pero hace el camino para volver y ser otro, para volver y ser distinto. Por tanto, hay un objetivo para el después. No es el turista clásico de la catedral, entra por la catedral, luego va, se come una cosa de pulpito, luego entra a un museo. No, el peregrino sacrifica la durez, hace el sacrificio del camino porque busca un objetivo, ¿vale? Un objetivo, voy a anticipar la palabra, voy a llamarlo espiritual, para que la palabra no sea religiosa, ¿no? Busca el objetivo de motivar un cambio dentro de sí. Me parece muy, muy relevante, ¿no? Barber es otro autor clásico que también ha estudiado el Camino de Santiago y diferencia dos tipos de caminos. Esto nos va a ayudar bastante. Hay un camino exterior, es el camino del caminar, es el camino de las señales amarillas, es el camino de las etapas, es el camino de los albergues, de las paradas, de las fuentes de agua, pero hay un camino interior. Hay ese camino de la reflexión permanente que yo voy teniendo conmigo mismo. Hay ese pensar que yo voy teniendo conmigo mismo a lo largo y ancho de todo el camino, ¿vale? Hay ese camino que tengo que recorrer dentro de mi espíritu, dentro de mi alma. Barber lo llama incluso el camino del alma, ¿vale? El camino que recorre el alma. Bueno, a lo mejor son palabras muy... pero el camino interior del alma, ¿no? ¿Y qué une el camino exterior con el camino interior? El esfuerzo. El camino significa un esfuerzo. Significa, y pongo ese asterisco ahí porque me parece, y luego lo voy a comentar y ya estoy acabando, me parece muy importante, este asterisco es que el camino significa austeridad, viajo con lo justo, me tengo que privar de comodidades, me tengo que bañar como me tengo que bañar y voy a dormir como tengo que dormir y voy a comer como tengo que comer, ¿vale? Es decir, no me va a venir ningún catering a mitad del camino. Y dolor. Hay muchísimos estudios, sobre todo estudios iconográficos,
que se fundamentan en la imagen del pie del peregrino, del pie al final del camino. Hay mucha iconografía sobre lo que es fotografías del peregrino en la plaza del Obradoiro y fotografías a sus pies, ¿no? Sus pies son el icono que representa, dentro de lo que es la cultura jacobea, la cultura del peregrino, que representa el dolor que ha pasado el peregrino para llegar al camino, ¿no? Por tanto, lo que pega el camino interior con el camino exterior, lo que pega el durante con el después, es fundamentalmente el esfuerzo. ¿Por qué me esfuerzo? ¿Por qué aguanto un dolor? En el siglo XXI, con lo que tenemos coches, tenemos aviones, tenemos helicópteros, tenemos bicicletas eléctricas, tenemos comida para llevar. ¿Y por qué asumimos el dolor del camino, ¿no? El sacrificio del camino, ¿no? Como dice Warfield, que ya lo mencioné antes, el dolor silencioso del peregrino. ¿Por qué el peregrino? Repito, un siglo XXI, en el siglo del confort, estamos dispuestos a sufrir por realizar el camino. Fundamental, crítico. Currat, que es otro autor también bastante más reciente, también lo introduce, ¿no? También introduce esa definición y me voy a quedar con ella, no voy a entrar en la parte, bueno, en la parte de abajo se puede ver rápidamente, ¿no? El camino es un rito transformador que lleva a un nuevo futuro representado por un destino sagrado. Volvemos a lo mismo, hay un objetivo de transformación. Me sacrifico para transformarme. ¿Religión o no religión? Pero me sacrifico porque busco una transformación vital, ¿no? Y ese es el elemento fundamental. Fíjense las motivaciones que da Currat, que no tiene nada que ver ni con la naturaleza ni con la religión. Viajo porque quiero revisar mi vida, viajo porque estoy atravesando una crisis, viajo porque tengo un estrés en el trabajo que no puedo soportar, viajo porque tengo una motivación, voy a cambiar de vida, voy a cambiar de pareja, y quiero limpiarme de lo anterior, viajo porque quiero una vida totalmente nueva. Fijémonos, Currat es un psicólogo. ¿Vale? Abandonemos, por tanto, esa perspectiva turística, económica, histórica y vayamos al campo de la psicología, ¿no? Y vean que las motivaciones de Currat no tienen nada que ver con las motivaciones turísticas de la religión, la naturaleza, la historia, la cultura, la sociedad, sino que habla de objetivos íntimos, ¿no? Bueno, llegado a este punto, y aquí está la fase, con esto acabo, de sufrir para purificarse, de Warfield, yo diría que la diferencia entre el peregrino y el turiperegrino, si es que queremos seguir con la palabra turiperegrino, es bastante evidente. El peregrino tiene un camino interior y por eso asume el sacrificio. El turiperegrino no tiene un camino interior y por lo tanto intenta minimizar el sacrificio. ¿Y cómo lo minimiza? Con la bicicleta, que ya no es lo mismo que caminar, lo minimiza con la bicicleta electrónica, lo minimiza con alguien que le lleva las maletas, lo minimiza porque en esa maleta entra mucho más de lo que entra en una mochila, lo minimiza porque para alojarse en casas rurales y no en los albergues propios del camino, y lo minimiza con muchos elementos, lo minimiza dedicando más tiempo a el conocimiento de cada etapa, turísticamente hablando, lo minimiza introduciendo muchos elementos de confort para reducir la realidad o la dureza de lo que es el camino, ¿no? Por lo tanto, como resumen, al peregrino lo que es del peregrino y el dolor del camino es del peregrino. Y ese dolor se hace con un objetivo, se hace con una motivación que es fundamentalmente interior. Ese es al menos el resumen que les quería, bueno, la idea que les quería trasladar hoy. Dicho lo cual, voy a poner esta transparencia que ya que la hice, pues va a quedar bonita. Dicho lo cual, quedo a su disposición para cuantas preguntas, cuestiones o demás. Muchas gracias, profesor Ballina. Pues si alguien del público quiere... Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel de la Cofradía de Madrid
y allí hacemos las credenciales de gente que hace el camino. Hay datos de la gente que repite el camino, lo comento porque mucha gente de las que viene allí, al final además hay gente que se vincula con el camino y ya no le suelta. Bueno, dentro de la cofradía hay gente que ha hecho 40, 50 caminos diferentes. En Oviedo tenemos algún dato, pero al respecto... En Oviedo tenemos algún dato de gente del camino primitivo. Tenemos algún dato que te lo voy a decir ahora mismo. Pero antes de decirte el dato, que es aproximadamente 1 de cada 4, antes de decirte el dato te voy a decir también que repiten otro camino. Y esa es otra reflexión que yo no la traje hoy porque era meterme en muchos líos. El camino no, los caminos. No es lo mismo el camino de inglés. Desde luego ya el de Sarriá lo dejo aparte porque ya no tengo muy claro lo que es, ¿no? Pero no es lo mismo el camino inglés que el camino desde León, y no es lo mismo que el camino primitivo, ¿no? Hay una tendencia a repetir el camino, no se queda que pincha, no sé que se meten en el camino, pero sí que hay una tendencia a repetir el camino. Claro, también hay que tener cuidado que una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que hacen, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, como cuando decía que recomiendan a toda la gente que haga el camino, pero luego les cuentan que es muy duro, ¿no? Repito, los datos nuestros están en torno a un 20 y pico por ciento, creo que era un 23%, bueno, 1 de cada 4, ¿no? Pero a repetir otro, o sea, a volver a hacer el camino, pero otro camino distinto. Esa variación es muy importante porque también da lugar a una diversificación del camino, ¿no? Es decir, no has hecho el camino, has hecho uno de los caminos. Cada camino es diferente, y cada camino es diferente en medio ambiente, en naturaleza, y cada camino es diferente en historia, en cultura. Y cada camino es diferente en tipo de personas que te encuentras. Por lo tanto, que no hay que vender un camino, hay que vender los caminos a Santiago. No sé si te he contestado. Hola, buenos días. Me ha parecido muy interesante su ponencia, el concepto que hablaba del regionalismo en la autonomía de Galicia, de estos caminos. Es algo que se debe potenciar, se debe eliminar, ¿no? Ese concepto de que se hace el mínimo indispensable para ser peregrino. Totalmente de acuerdo. Y antes lo comentábamos también, ¿no? Que él decía, bueno, no lo decía, lo digo yo, que el problema es... digo yo, que el problema está en quien pone cuotas, ¿vale? Creo, sinceramente, yo sé que ayer se comentaba aquí la idea de potenciar todos los caminos, pero yo creo que, mejor dicho, lo que leí esta mañana es que ayer se dijo aquí lo de que el camino tiene mucha vida. Claro que el camino tiene mucha vida, pero tenemos que recuperar la autenticidad del camino, la autenticidad del camino interior y la autenticidad del camino exterior. Tenemos que ser capaces de mantener al peregrino como lo que es un peregrino, esa idea del sacrificio, del camino interior, de motivaciones, no voy a decir espirituales, personales, no sé, ¿vale? Y luego tenemos que poner los caminos en relación a lo que es la realidad histórica, artística y cultural de este país. No podemos andar haciendo aquí mini caminos de plástico, ¿no? Los caminos son caminos, y el camino portugués es el camino portugués, y tiene una historia, un recorrido, un patrimonio, no sé cuántas cosas, unos ritos, unas tradiciones, es el camino portugués. O sea, motive usted con el camino portugués, o motive usted con el camino primitivo de Oviedo, que tiene también su historia, sus ritos, no sé cuántas cosas, ¿no? Es decir, de alguna forma, creo que es nuestro deber como académicos promover o avisar a los políticos que mercantilismo con límites. No construyamos caminos de plástico, caminos auténticos, tanto exteriores, porque la historia, la cultura, el patrimonio, el arte nos los han ido identificando a lo largo de los tantos siglos que tiene el camino Santiago. Han ido construyendo esos caminos con diferentes actividades, repito, culturales, etcétera, etcétera, con distintos ritos, con distintos, ¿cómo se llama lo de los santos? Con distintas
reliquias, es decir, que el camino auténtico o los caminos auténticos. Recuperemos esa idea de los caminos auténticos, o por lo menos, yo creo que es mi deber, ¿vale? O sea, mi deber es, tenemos, ojo la palabra vender y soy de marketing, tenemos que potenciar la autenticidad de lo que siempre ha sido el camino, que es un viaje interior a lo largo de una historia, una cultura, un arte y, si se quiere, de una naturaleza. Eso más para los del norte, ¿no? Pero no andes creando caminitos de plástico. Quédate con esa frase que a lo mejor hasta queda bonita. Hola, buenos días. Muchas gracias por su actuación, que la verdad que nos da un poco de alegría y de discernir bastante lo que es un peregrino. Yo tengo recientemente hecho el camino del portugués y quizás sería bonito describir los sentires que yo he tenido en el camino como peregrino. Lo digo en poesía. Desde la catedral de Tui, con mucha alegría salí, camino con fe y tesón, y los senderos cruzaré. Perdón, se me ha ido la señal. Con el alma y corazón. El río Miño he dejado y ya siento la emoción de llegar pronto a Santiago y abrazar al santo varón. El paisaje me acompaña, verde, vida en el sendero. Cada paso una esperanza, a Porriño voy primero. La lluvia cae suave, fina, en el alma del viajero. Fortalece el camino, mi espíritu aventurero. En Porriño me recibe el Corpus Christi, con amor, calles de alfombras, hermosas llenas de pétalos de flor. Bueno, así voy describiendo cada una de las etapas que viví hasta Santiago. Muchas gracias. Eso es camino interior. Bueno, quería felicitar a Francisco Javier Ballina por esta ponencia y que un académico se haya metido con este tema, porque es objeto de muchos cafés entre las asociaciones y entre los peregrinos, pero la verdad es que por fin los académicos nos metemos, y además de manera muy clara, a diferenciar entre lo que es un peregrino, un turista, y un turiperegrino o turigrino, que es el término que usábamos en Compostela, por abreviar, supongo, por dosificar. Yo ahora hago una pregunta difícil, creo. ¿Qué hacemos con todas las propuestas nuevas que se presentan a la Xunta de nuevos caminos? ¿Qué hacemos con ellas? Este fin de semana en Oviedo se realizó un acto, unas actividades por parte del Ayuntamiento de recreación histórica de Alfonso II, cuyo parecido con la realidad era pura coincidencia. La Facultad de Historia, que allí se llama es de Filosofía, pero es la que tiene Historia, hizo un escrito al propio Ayuntamiento indicándole que evidentemente lo que estaba haciendo era una auténtica atrocidad. Yo creo que como académicos que somos, los académicos tenemos la obligación de decir lo que la ciencia nos ha enseñado. Y la ciencia nos ha enseñado que los caminos de plástico no son caminos, son productos artificiales. Y los productos artificiales pues nacen, crecen y mueren. Y un camino milenario es milenario por algo. Y es milenario por la historia, el patrimonio, los ritos, etcétera, etcétera, que se encuentran a lo largo del camino. Todo además es tergiversar la autenticidad. Y ya en mi época de director general de turismo se pusieron en marcha, digo por poner un ejemplo, casonas asturianas. Es decir, trabajar hoteles ubicados en edificios históricos de Asturias. ¿Vale? Es un poco como los Pazos, ¿no? Es decir, si no trabajamos nuestra autenticidad, ¿qué somos? ¿Qué vendemos? ¿Otro Walt Disney de Orlando?
pero es que los Walt Disney de Orlando se pueden hacer en cualquier sitio. La autenticidad es lo que nos hace ser nosotros mismos y perdurar en el tiempo como nosotros mismos, ¿no? No sé si te sirve la carta que la Facultad de Filosofía escribió al concejal de Turismo diciéndole que esa recreación histórica de histórica tenía poco, de recreación mucho. No debemos de ser vigilantes, debemos ser vigilantes con cualquier posición y postura, y sinceramente creo que es la posición de la universidad. La universidad tiene que ser fundamentalmente crítica, tiene que ser sobre todo objetiva, ¿vale? No voy a entrar en la dinámica de las cátedras de otras universidades más centralizadas en Madrid, pero tenemos que ser absolutamente críticos. Si la universidad no es crítica, ¿quién puede ser crítico en este mundo mercantilizado? Cuando los tabaqueras pagan estudios para ir en contra del cáncer. El otro día leía la cantidad de millones que se ha gastado la industria petrolífera para combatir y meter fakes sobre el tema de los coches eléctricos. Es decir, si no somos objetivos los académicos, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? No sé si te he contestado, Miguel. Yo, si te parece, profesor, abundaría un poquito también. Primero, claro, es decir, el camino hoy en rutas europeas son 80.000 kilómetros. Claro, lo que ya se está planteando es empezar a fijar las grandes rutas históricas, porque después es que caminos, claro, es decir, el propio Camino de Santiago es que no salía de ningún lado, es decir, no había un trazado, la gente salía de sus casas y llegaba a Santiago de Compostela. Pues unos irían por unos lados y otros por otros, generalmente por donde se iba más seguro. Aquí estamos todos con mucha expectativa de ver qué es lo que resuelve el CSIC con el estudio de las propuestas que se le han planteado para nuevos caminos en Galicia. Yo desde la Administración Pública lo digo con claridad, es decir, no tendría sentido hoy desde la Administración Pública hacer una inversión pues superior en la inicial a 10-12 millones de euros por camino en caminos que además sabemos y vamos a tener la constancia de que no van a ser ampliamente usados. Es decir, de las 7 rutas, de los 9 itinerarios terrestres y 1 marítimo que hay en Galicia, 3 itinerarios agrupan el 83% del total de peregrinos, con lo cual a los otros les queda todavía mucho, además para que se dé pues los mayores beneficios que ofrece el camino, además de los espirituales al peregrino, que son el desarrollo económico en zonas rurales del territorio que van atravesando los caminos, porque realmente el camino tiene esa doble bondad, el darle un beneficio al peregrino y dar un beneficio a la comunidad que acoge al propio peregrino, con lo cual aquí lo que estamos empezando a entrar un poco es en el síndrome del kiwi. Los primeros que plantaron kibis vendieron muchos kibis en Galicia hasta que llegó un momento donde los kibis ya los regalabas por todos los lados porque todo el mundo empezó a plantar kibis. Pues aquí estamos un poco llegando a eso. ¿Cuál va a ser el futuro inmediato? Pues yo creo que bastantes esfuerzos de carácter municipal para desarrollar caminos que incidan en el desarrollo turístico en algunas zonas específicas, y lo estamos viendo. Unos van a tener más éxito y otros van a tener poco éxito, con lo cual las infraestructuras, inclusive estamos empezando a ver que algunas infraestructuras municipales están empezando a abandonar y a descuidar en su cuidado, porque claro, el camino exige un mantenimiento pues que es costoso, porque nosotros actuamos durante todo el año. Nosotros gastamos en la Xunta de Galicia más de 6 millones de euros solo en el mantenimiento de la traza del camino, cada año. Claro, son muchos ayuntamientos, no pueden abordarlo, con lo cual hay que empezar a meter cierta clarificación, sobre todo para que las rutas sean las que se puedan usar, sean las históricas, las rutas históricas sean las privilegiadas en este caso, y sobre todo continuar con lo que estamos diciendo siempre, el estudio histórico del Camino de Santiago y también el estudio de las nuevas realidades que están apareciendo en el camino. La importancia que está teniendo el camino para la salud mental, para la integración de las personas con discapacidad, para ofrecer toda una serie de elementos que yo creo que al conjunto de la población pueden ser altamente positivos, sin perder las esencias y los valores tradicionales que tiene el Camino de Santiago, de los tradicionales y de cierta reinterpretación que hay también de aquellos valores medievales que primaban en el camino y que hoy, bueno, pues le damos un tinte contemporáneo, a veces más ajustado y a veces pues también un poquito fantasioso, hay que decirlo. Totalmente de acuerdo. Hay una experiencia que supongo que conocéis, porque a mí me invitaron a asistir a una asamblea de ellos, los caminos de Carlomagno.
Claro, sí, evidentemente. Si empezamos a tirar de caminos de historia, históricos, tenemos caminos por todas partes. El tema es, y aquí me voy a convertir en economista, que lo soy, aquí el tema es inversión-rentabilidad. Es decir, ¿hasta qué punto me interesa invertir en recuperar un camino que en el siglo X fue un camino pues con cierta historia? ¿Hasta qué punto me interesa invertir en ese camino para que luego me lo recorran 200 personas? El ejemplo que les comentaba, el dato que les comentaba de Shenyang, 33.000 franceses. Los franceses son muy importantes, sí, pero salen de Francia 33.000. Entonces, seamos realistas, ¿no? Es decir, por una parte, los caminos de plástico artificiales y por otra parte, hombre, hay algunas cosas que ya no se pueden poner en valor. No son rentables socialmente, económicamente, no lo son, ¿no? Quizá puedan ser complementos, ¿vale? Quizá pueden ser atractivos que llenen o complementen el ingrediente principal. Pero es que el ingrediente principal ya está formado, ya está bien definido. Empecé la charla hablando de que el peregrinaje a Santiago es la única ruta cristiana que se mantiene como auténtica y con números importantes, ¿no? Por tanto, ¿para qué construir más cosas que no van a ser rentables? Aquí, repito, me convierto en economista, ¿no? Es decir, hay que invertir en la rentabilidad. Hombre, si la rentabilidad es social, porque hay un monasterio a 5 kilómetros que no sé qué, bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero eso es algo complementario, es algo añadido, ¿vale? Que puede originar que un turicino pues se desvíe o no se desvíe, pero manejémoslo dentro del contexto, no solamente histórico, sino también dentro del contexto de la rentabilidad social, si se quiere, que debe tener, ¿no? Al menos es mi opinión como economista, ¿no? O sea, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Y con esto acabo. La primera semana que a mí me nombraron director general de turismo de Asturias, tenía encima de la mesa un expediente para invertir de aquella 3 millones de euros en una campaña de publicidad en Estados Unidos. Y me preguntaré, ¿cuántos americanos saben dónde está Asturias? Posiblemente, si en vez de ser de publicidad de Asturias en Estados Unidos hubiese sido publicidad del Camino de Santiago, sí, hubiese sido, porque iba a haber un impacto, porque hay un conocimiento y reconocimiento, pero ¿cuántos americanos en el año 2004 iba a conocer? Es decir, que casi me valía más coger a 1.000 americanos y traerlos gratis, y que luego hiciesen un boca oreja. Entonces, bueno, pues hay que pensar también un poco con la cabeza, ¿no? Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecemos la presencia del profesor Ballinas y muchísimas gracias a todos por su atención también. Gracias.